Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a esta tercera sesión de la institución de la familia. Es un video grabado porque yo tengo un compromiso este día jueves, pero vamos a continuar con nuestro tema. La sesión pasada habíamos estado analizando, antes de hablar ya del desarrollo de la familia sobre la Tierra, y también la necesidad de hablar de eso, de cómo era el diseño o el prototipo ideal para el Señor antes de que hubiese una crisis a nivel planetario en la Tierra y cómo es que se debía resolver. Pero primero estamos en lo ocurrido, en el estado ideal, idóneo de toda familia. Y habíamos estado comentando de una gran rebelión que ocurrió ahí en el Génesis, se acordarán, entre el versículo 1 y 2, que se ha hablado mucho sobre este tema por muchos estudiosos de la palabra de Dios. Bueno, llegamos al momento de que ocurrió en alguna situación de lo eterno, en el huerto del Edén, pero específicamente en el centro del Edén, que entendemos que era un área en la cual no estaba presente Adán porque él labraba y guardaba el huerto, y que ahí la mujer tiene una entrevista. Esta entrevista que fue bastante desafortunada porque ahí mismo, y también lo analizamos con la interpretación de las profecías del profeta Ezequiel, que nos habla de un antecedente del origen del adversario de Dios, también del hombre, que es Satanás mismo, que adopta o se le da la denominación de la serpiente, ¿no? La serpiente antigua, y que ha hecho que la mujer sea seducida por, por ver a una criatura extraordinaria, impresionantemente bella a la vista, y de cómo empieza una labor de convencimiento para lograr un objetivo. Al estar la mujer prácticamente cautivada por la apariencia de esta criatura, serpenteante, con música, me imagino el ritmo y la música que se escuchaba en ese momento porque emanaba de él como una voz y diciendo algo que la serpiente esperaba que la mujer cayera en esa trampa, basándonos en la inocencia pasiva de la mujer, porque no tenían experiencia con el pecado. Pero esta criatura, que es Satanás, sí tenía ya bastante experiencia en el pecado. Fue el primer pecador en la creación. Lo encontramos ahí en Ezequiel 28. Y logra que la mujer diga una mentira. Ya hemos considerado la denuncia del Señor Jesucristo cuando dice a sus discípulos, a los judíos que estaban ahí, estaban también siempre quienes lo vigilaban, lo que decía y cómo obraba, que eran los fariseos y que eran los escribas, los doctores de la ley. Y fue precisamente cuando hace esa denuncia que también él mismo testifica de que él presenció la escena o el acontecimiento o el suceso tan relevante de la expulsión de Lucifer, que se transforma después en Satanás, cuando es expulsado y llega al huerto del Edén. Y ahora este ser aprovechará esa inocencia de Eva cuando la empieza a seducir por los sentidos. Bien, por los sentidos. Antes de entrar al versículo que vamos a darle lectura, les quiero comentar antes la condición del hombre
cuando todavía la mujer estaba contenida en la economía orgánica de Adán, en uno de sus costados. Eh, y claro que Adán recibe las instrucciones de Dios cuando hace el Edén, perdón, y pone el árbol en el centro del jardín o del huerto, como sea, se le quiera reconocer el Edén, así. Es más simple y más sencillo decirlo. Y cuando lo coloca ahí y le da la indicación de ese árbol, y repasemos lo que dice en el capítulo 2 del Génesis, en donde leemos versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Al ponerlo ahí, en el huerto del Edén, era tener un objetivo, guardarlo, labrarlo. Y mandó el Señor Dios diciendo al hombre, y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. El hombre ya estaba preparado para alimentarse. Sabemos que su alimentación era eminentemente con frutas, ¿sí? No había otra cosa que comer, pero era suficiente porque consideremos que esto era en una tierra bajo bendición, no bajo maldición. Entonces lo que realmente el hombre comería sería por placer y para disfrutar de la misma creación, del poder creativo de Dios, de haberle regalado algo que era, ni idea tenemos, pero era algo extremadamente hermoso, la paz, la presencia de Dios allí, y sin ninguna cuestión de maldad en la creación. Esa era la condición. Y bueno, el Señor le dice en el versículo de donde estaban los árboles, que estaban ahí también, junto al árbol de vida, en el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Sí? Y aquí, como comentamos, pues el hombre no sabía que era morir, no que había visto a alguien muerto, pero era un mandamiento de Dios y no debía de tratar tratar de entenderlo, era solo obedecer y ya, era sencillo, ¿no? Cuando el Señor y le da esta orden hacia el hombre, le da la orden de que puede comer y que no deba comer, que solamente podría y debería alimentarse del árbol de vida, ¿sí? Ahora, algo que debemos entender por el diseño de Dios y que tiene que ver mucho con la biología es qué iba a pasar con el hombre si no iba a tener un hambre mortal, es decir, que no se iba a morir de hambre, porque no había muerte, que iba a comer por placer y para disfrutar de la capacidad, habilidad, conocimiento y experiencia de campesino, de labrar el huerto que le diera y que se iba a ir poblando el planeta con, con diferentes tipos y géneros, especies de árboles frutales y tal vez también hierbas. Todo era sumamente nutritivo y suficiente para mantenerlo él bien equilibrado, bien fructífero, ¿no? Ahí sí que iba a ser fructífero. Pero entendamos que todos los nutrientes del árbol de vida eran procesados de tal manera que el fruto que diese se incorporaría en el cuerpo y toda la biología, todo lo corporal del hombre, producto de una tierra bajo bendición con buenos frutos. Entonces el hombre, a través de alimentarse de frutos de ese tipo, materiales ahí de la tierra con árboles de toda variedad, el hombre asimismo, con esta incorporación del ADN de estos frutos nutritivos, iba a poder dar fruto en el espíritu, como un árbol. Por eso el Señor Jesús, en alguna de sus enseñanzas, les dice a sus discípulos, yo soy
el árbol, la vid verdadera, ¿sí? La vid verdadera. Él se asemeja en una figura metafórica de que él tiene buenos frutos y que invita a la alimentación de este árbol que es la vida eterna, ¿sí? O sea que el fruto de la vida verdadera, que es el Señor Jesucristo, debía generar buenos frutos, frutos de vida. Y eso es lo que iba a suceder. Toda la resultante de los frutos iba a ser buena, iba a ser de gran y de alta estima para el hombre mismo cuando vinieran sus generaciones. Bien. Al comer de este fruto y al generar el fruto debía ser en el espíritu, porque eso era lo que mantendría la comunión con Dios. O sea, el hombre, el primer hombre, Adán, no requería, no lo dice la Biblia, de que él requería de estar lleno del Espíritu Santo, aunque tenía espíritu por el aliento de vida que le sopló el Señor cuando lo creó. Pero si había una comunión prácticamente presencial de Dios, porque dice que él se paseaba a la luz del día en el huerto, no requería más nada más que recibir a su Creador en este lugar, ser instruido por él, dándole indicaciones conforme fuera adquiriendo experiencia de la vida, ya que él, Adán, era creado y, como dijimos, nació y fue creado en una inocencia pasiva, en una santidad eh, total por el ámbito que le rodeaba, y debía ir conociendo todos los misterios de la creación. Su papá se lo iba a decir, porque él tenía una encomienda: gobernar toda la creación. ¿Hasta qué límite? Toda la creación. Que iba a empezar por enseñorearse de otras criaturas con vida que también se alimentaban de este mismo tipo de hierbas, de frutos, de una tierra bendecida. Es por eso que los animales deberían de ser colaboradores del hombre que iba a ser su señor. Reconocerlo como el rey de la creación, como el señor de todo, bajo su voluntad, bajo su cuidado. Y como había también animales, que no nada más iba a dedicarse a la agricultura, sino también se dedicaría a la ganadería, porque ya había animales de ese tipo, pero no había depredadores, no había plagas, no había virus, no había bacterias, y si los hubiesen sido necesarios para establecer los ciclos biológicos, empezando por nosotros que tenemos la probiótica en nuestro intestino, ¿no? Y son bacterias y hongos equilibrados que nos preservan la buena salud, entonces son buenos. Tal vez debía haber sido así o no. Es especular y no vamos a caer en eso. Entonces todo era bueno en gran manera. ¿Y por qué decimos que todo era bueno? Porque el Señor en Génesis dice que vio cuando creó todo y dijo: esto es muy bueno, esto es bueno. Hasta descansó el séptimo día para entenderlo, ¿no? En nuestros conceptos. Entonces, dentro de esta bondad y bendición que fue a forma de regalo de la creación para el hombre, tenía esta responsabilidad de trabajar. Cuando el Señor le asigna a Adán esta responsabilidad, también le da una advertencia que debía guardar el huerto. Guardarlo de que si era una creación con bendición. El sol era inocuo, no provocaría la muerte, no habría catástrofes, inundaciones, o sea, era el paraíso, como lo dice el ladrón en la cruz, ¿no? No te olvides de mí cuando estés en el paraíso, que es el mejor lugar donde uno pueda estar,
por la eternidad. Y así era la estancia del hombre. Viene la creación de la mujer, que comentamos que él toma de un costado, ya había recibido la instrucción previa Adán, pero parece ser que Adán dio por hecho que su mujer ya lo sabía, las instrucciones que le había dado Dios, de lo que debía de hacer en el huerto, de que tenía una importancia capital, o sea, de suma responsabilidad de atender ese mandamiento de comer del árbol de vida, que lo hacían, lo iban a hacer por hambre, creo que les daría hambre, pero no comer del huerto del árbol de las ciencias del bien y del mal. Y una pregunta muy recurrente es, ¿y por qué Dios tuvo que haber hecho el árbol de la ciencia del bien y del mal? Bueno, fue básicamente para aprender obediencia, que el hombre debía decidir si comía ese árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él podía o debía haber distinguido dos tipos de frutos. Diferente color, diferente forma. ¿Cómo sería? Bueno, hay frutos que son hay uvas de muchos colores. O sea, depende de la cepa. Hay naranjas de distinto tamaño y forma y sabor. Igual sería. Habría que discernir y distinguir el buen fruto de uno y del otro. ¿De cuáles? De la ciencia del bien y de la ciencia del mal. Pero ¿cómo se entendería cuál sería la ciencia del bien y cuál sería la ciencia del mal? Es muy interesante esto porque todo que sea ciencia es todo lo que el hombre hace por su propio esfuerzo, experimenta para bien o para mal, de una misma sustancia o esencia que tenga ahí enfrente. Pongamos un ejemplo. Hay medicamentos que sirven para curar, para sanar. Por ejemplo, se los doy a manera para ser claros. Los hongos. Hay hongos que son buenos y son para la alimentación, son nutritivos. Hay hongos de los cuales se extraen antibióticos, por ejemplo la penicilina. La penicilina se produce por un hongo que es bueno. Este hongo que es bueno, que ya se extrae, se descubrió allá por finales de la Primera Guerra Mundial, inicios de la Segunda Guerra Mundial, y que ha salvado y sigue salvando a millones de personas, ¿sí? Después está también a hongos que no son buenos, hongos que producen enfermedades. Por ejemplo, los hongos como la Candida albicans, que es un hongo que llena de llagas la boca en el interior. Creo que conocemos bien esa enfermedad que le da a los nenes, a los bebés, y produce infecciones graves. Cuando llega al intestino, produce bloqueo de sustancias que debe transformarse en algo positivo para el cuerpo, pero estos hongos en el intestino impiden esa transformación benigna cuando se ingiere leche o cuando se come trigo. Cuando se ingiere leche, este tipo de hongo que no debe habitar en el intestino humano no transforma la lactosa y pasa o no la metaboliza, decimos nosotros los médicos, ¿no? No la metaboliza y produce un efecto parecido, y por algo se le puso a estos elementos químicos en el cerebro, endorfinas, así se llaman, endorfinas, y producen un efecto euforizante y adictivo que llega a producir trastornos de la atención, la TDA, que es muy famosa hoy, y hasta ciertas formas de autismo. Lo mismo el trigo. El trigo es bueno, pero cuando hay estos hongos en el intestino, no se transforma el glúten
el gluten y se transforma en gluteomorfina. La otra es la lactomorfina, la anterior que mencioné. Y la gluteomorfina también produce el mismo efecto euforizante y adictivo, que también favorece la aparición de trastornos de déficit de la atención, hiperquinesia y en formas graves autismo. O sea, lo que es alimenticio y es bueno con plantas, con otra vegetal que es el hongo malo, microscópico, se hace algo malo. Y finalmente otro tipo de plantas que son muy malas, pero que también son buenas cuando son cultivadas, dosificadas y tratadas correctamente, como son los analgésicos más potentes que bloquean el dolor. Pero cuando se preparan de una manera modificada, pueden llegar a producir situaciones gravísimas que son ya considerados como estupefacientes o que provocan alteraciones de la conciencia, adicciones y pueden provocar la pérdida de la vida. Sí, y a sustancias que se pueden aquí poner aquí, sí, o pueden así y se ponen así todo y que pueden llegar a provocar graves. No, no digo el nombre, pero usted ya se imagina qué es. Esas son esos conocimientos de las ciencias del bien y que cuando se utilizan inadecuadamente se transforman en ciencias del mal. Pero aún así sigue vigente la pregunta, ¿y por qué Dios permitió que eso existiera? Bueno, eso existe porque la obediencia tenía que ser probada con la obediencia que le tuvieran al Señor de esos árboles, no comer ese fruto. Y esto me recuerda una imagen, imaginación de la cruz del Calvario, en donde el Señor Jesucristo, para transformarse en pecado, eh, asumiendo y absorbiendo los pecados en la cruz del Calvario del hombre pecador y muerto en delitos y pecados, también se sube a una cruz de madera y el Señor Jesús en los brazos horizontales de la cruz, ¿sí? Quedan como unas ramas, ¿no? Y ahí el hombre hecho pecado, que es el Jesús de Nazaret, está dando un fruto por volverse pecado, un fruto malo, y que él tuvo que obedecer ir ahí, porque él dice el apóstol Pablo, por nuestra causa, él se hizo pecado, y todo aquel que es colgado de un madero es maldecido. Y él subió ahí, en eso que estaba hecho de una madera de árbol, y el fruto era tan malo que le va a provocar la pérdida de la vida y tiene que ir a ser quemado como un árbol que da frutos malos cuando baja al infierno. Pero en vida, cuando está presentándose, él dice: yo soy la vid verdadera, y el que venga a mí tendrá vida eterna. Ustedes son los pámpanos, las ramas. Si están unidos a mí, su fruto se dará en su tiempo y serán frutos buenos. Pero separados de mí, no pueden hacer nada, se van a secar y el fruto no será bueno, no dará fruto. Y es una analogía sumamente interesante porque debía de ser puesto el hombre a prueba y la cruz hasta el día de hoy sigue siendo nuestra decisión de ir a la cruz, identificados con Cristo, para que todos nuestros pecados que Él ya primeramente absorbió y llevó y pagó el precio para que esos frutos malos fuesen quemados, pero después, como Él era la vid verdadera y era ajeno a esa madera de la cruz, y Él seguía siendo la vid verdadera, es resucitado por el Padre y vuelve a la vida. Y ahí se confirma la parábola del buen sembrador. El que sembró en la vid verdadera fue el Señor Padre Celestial cuando sembró a su Hijo en la tierra, desde su nacimiento como semillita en la virginidad de María,
y después en su crecimiento, vía fruto maduro, deja a quien va a ser el, el que va a continuar el trabajo de campesino que será el Espíritu Santo. ¿No? Interesante, bueno, pero ya hablaremos en su momento de eso porque está muy bueno todo eso, pero es extraordinario la sabiduría de nuestro Señor. Bueno, esa era la instrucción y regreso nuevamente a Eva. Fue la instrucción. Eva desobedece, dijimos, y come y da una exposición a la pregunta de la serpiente, con que Dios sabe que si comen de ese árbol serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Una cosa es saber y otra cosa es que se te incorpore el bien y se te incorpore el mal. Y eso es lo que no debía suceder y es lo que sucede cuando Eva es seducida. Y miren, quisiera yo que me acompañaran a un versículo de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Miren, vamos a darle lectura a esto que escribe el apóstol Pablo, segunda de los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Vean, él hace referencia a eso que aconteció en esa entrevista tremenda, ¿no? Que trajo muchas malas consecuencias. Dice en el versículo 2, y veamos cómo hay una conexión, el Midrash que dijimos la clase anterior, de las conexiones o la hermenéutica la buena exégesis de la palabra de Dios. Dice el versículo 2, porque os celo, o sea, los amo tanto, pero de manera santificada, con celo de Dios, con ese tipo de, no celos humanos, no, con un cuidado de preservarnos, ¿sí? De protegernos. Con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo, o sea, los comprometí con ese futuro esposo que van a llegar a tener. Y ese esposo, porque él está hablando a hombres y mujeres, a hombres, pero no está hablando de género. Él está hablando de un compromiso, tomando como ejemplo el matrimonio, al esposo. Y ese esposo, vean quién es, vean quién, sigue el versículo 2, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Sí? Para yo presentarlos aquí, cuando yo esté discipulándolos, enseñándoles lo que es el mensaje del Evangelio, el Evangelio de la cruz, de que debemos de morir en el espíritu al pecado y nacer, renacer y después resucitar juntamente con Cristo y renacer a una vida de santidad a través de Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Bueno, en el 3 dice, pero temo, y esta era la preocupación de Pablo a los griegos que los ha hecho sus discípulos, pero temo que como ahí ya está diciendo, es que les voy a poner el ejemplo de algo que pasó y que les puede pasar a ustedes también, de que como estamos en el 3, la serpiente con su astucia o su inteligencia llena de maldad, eso significa este tipo de astucia, engañó a Eva, la engañó, no la convenció en la misma maldad que ya era la sustancia y esencia de la serpiente, como dice aquí Pablo, sino que ya era un engaño. ¿Y cómo entró el engaño? Aquí lo explica Pablo, dice que la serpiente, así como la serpiente a Eva la engañó, sus sentidos, y sabemos cuáles son los sentidos, 5 sentidos, ¿no? 5 sentidos, que son la vista, primero el oído, cuando le empieza a hablar, y la vista cuando la ve, ¿sí? Ve que está ahí ese ser tan atractivo a la vista, y empieza a oír lo que le dice. Todo estaba entrando por los sentidos, no por lo espiritual, aunque era una entrevista altamente espiritual. Y le dice esta criatura o este ser, sus sentidos sean de alguna manera, de alguna forma, puede ser por cualquiera de estos sentidos, sus sentidos sean extraviados, desviados, distorsionados, perdidos, pierden el rumbo,
pierden la orientación de la sincera fidelidad a Cristo, ¿sí? O sea, ser fieles a Cristo, ser y permanecer en esta fidelidad a Cristo, ¿sí? De que por ser extraviados, como les sucedió a Eva, se perdiera esa fidelidad. Y al perderse esa fidelidad, pues ya estaba cayendo en una desobediencia, pongamos, no consciente, pero presente esa desobediencia. Y eso es lo que pasó con Eva. Cuando ella primero ve, oye, después le dice, no, con que Dios, ahí entró a la mente, a la capacidad de razonamiento y entendimiento, que una era el alma de Eva que no tenía conocimiento de lo que era el bien y lo que era el mal, y que la instrucción, entendemos que Adán no estaba allí, porque hubiera dicho que estaba allí Adán, no estaba, de que Eva no recibió la instrucción directamente, la debía haber recibido directamente de su esposo, pero parece ser que no fue así. Y ahora está sumamente vulnerable a la seducción sensorial, cognitiva o a su inteligencia espiritual de Eva y la engaña, ¿sí? La engaña. Ella toma el fruto y como dijimos que lo hace, come y el ADN de este fruto se incorpora en Eva. ¿Comería un fruto de la ciencia del bien? Puede ser. O que en el mismo fruto estuviesen las dos esencias. No lo sabemos, pero podría ser por algo que comentaremos ya en la cuestión de la redención en Cristo. ¿Sí? Regresaremos a este tema en su momento. Ahí podremos tal vez encontrar algún indicio de estos frutos. Bien, cuando Eva come y toma el fruto, ya está utilizando el tacto. Cuando muerde el fruto, inevitablemente huele el fruto, lo huele, inhala. Todo nos pasa eso, para que nosotros tengamos sabor de algo que comemos necesitamos olerlo y es algo automático, no lo pensamos, ¿no? Olemos y sabemos qué tipo de sabor va a tener eso. Y hasta podemos distinguir algo que está echado a perder, está en malas condiciones o está en buenas condiciones. Si es delicioso o es insípido o sabe mal. Y ya una vez que se huele, se mastica y se come, pues entonces ahí también ingresa el último de los sentidos, que es el gusto, ¿sí? Los 5 sentidos. Por ahí entró la serpiente. Esa fue la astucia, o sea, esa inteligencia malvada, llena de iniquidad, de maldad, de engañar, el engañador. Y Eva cae en eso. Cuando ella come y ya desobedece, y supimos que el hecho, lo mencioné, de que es engañada en base a una mentira con la que dice primero la serpiente que si comen de ese árbol serán como él, serán como Dios, y no. Dios no crea otro Dios, Dios es el único Dios y no iba a ser otro Dios. Eso no puede ser así. Entonces ahí en ese momento el hombre, Adán, que no estaba cerca, llega a su mujer y Eva, como toda buena esposa, le cuenta lo sucedido. Pero ahí Adán nota que algo raro sucedió. Algo pasó. ¿Por qué? Porque vean lo que dice regresamos al Génesis, y todo esto que estoy diciendo tiene aplicación para las relaciones matrimoniales, ¿sí? Ahí lo vamos a ir también aplicando para eso. Cuando come este fruto, Adán, y ya estamos a la altura del capítulo 3 del Génesis, ya recién ha comido esto y que se abren los ojos del alma de Eva y se cierran los ojos espirituales de Eva. Cuando le dice otra,
otro engaño, un ardid astuto de la serpiente en el capítulo 3 versículo 5, donde dice, sino que sabe Dios que del día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. A ver, para distinguir entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo, nosotros ya debemos de haber experimentado ambas circunstancias y podemos llegar a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia nos va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos voluntad para elegir entre hacer lo que es bueno o hacer lo que es malo. Tenemos la capacidad hasta de percibirlo emocionalmente, si me produce alegría o me produce tristeza, si me produce enojo o me produce afecto. Son las 4 emociones básicas creadas en Adán y Eva. Pero son cuestiones del alma, nada más. Pero el engaño y la astucia de la serpiente fue que eso iba directamente al espíritu, a la obediencia, a no cuestionar a Dios. Y cuestionar a Dios es también una decisión. Entonces la serpiente engaña a Eva, ella prueba, y ya una vez que la mujer prueba esto y ella considera que de ahí va a obtener sabiduría, pero sabiduría diabólica, como la que dice Santiago en su carta, ¿no? Que la sabiduría puede ser animal, puede ser diabólica, y así fue. Dice el 6 a la mitad, la segunda mitad del versículo de Génesis 3, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, Adán con esa misma disposición de hacer lo mismo que ella. Él no estaba en el árbol, porque pues, aquí ella se lo lleva, ¿no? Ella lleva el árbol a su marido, el fruto, que ya también además tiene otra característica, ese fruto que ha cortado Eva del huerto del Edén. O podría ser que lo invitara ahí al árbol, puede ser también, pero Adán ahí no estaba siendo engañado. Ahí Adán conocía lo que Dios le había dicho. Si hubiesen estado frente al árbol, ahí hubiera reaccionado Adán, yo digo, como cualquier varón que obedece a su creador, a su amo, a su patrón, a su dueño, que lo que ustedes quieran, a su padre, decirle, no, Eva, no podemos tocar ni comer de ese árbol. Bueno, no tocar, no comer, no. No comer, fue la orden. Adán, es que nunca me lo habías dicho, pero ahora que tú me lo estás diciendo, pues decido no comer. Hubiera sido bueno, ¿verdad? Pero no creemos que fue así, porque dice que Eva, en el versículo 6, vuelvo a repetirlo, al final, tomó de su fruto y comió. O sea, tomó de su fruto y comió. Ahí cambia su naturaleza. Vuelve a tomar otro fruto. Se lo lleva a su esposo. Y cuando llega con Adán, ve el fruto. ¿Qué es eso, Eva? ¿De dónde traes eso? Adán, si tú quieres que yo siga contigo, tienes que comer de esto. ¿Por qué suponemos que Eva haya dicho eso? Porque ella, se acordarán que dijimos, por la denuncia de Cristo del origen del diablo, que él dijo, él era homicida desde el principio, desde el Génesis. ¿Qué es lo que lo hizo a él ese término tan horrible que le dice el Señor? Fue homicida desde el principio. Le quitó la vida a alguien. ¿A quién? A Eva, en el principio, y es el Génesis. ¿Y por qué en el principio? O sea, por qué decimos que fue homicidio? ¿Por qué? Porque cortó la relación espiritual con, no solo con la desobediencia a Dios, sino también con su marido, porque ellos ya habían sido una sola carne, un solo cuerpo, a través de la relación íntima, eran, en cuanto a su origen de alma, aunque tenían personalidad propia, pero finalmente compartían los mismos sentimientos.
las mismas emociones, y era uno con su marido, y espiritualmente el mismo espíritu que provenía del Espíritu de Dios. O sea, estaban siendo marido y mujer como Dios los había unido en matrimonio el Señor, ¿no? Ahí en el capítulo 1 de Génesis, en donde los bendijo Dios y les dijo que el Señor, que tenía que multiplicarse, poblar la tierra y dar fruto, fructificar. Ujú. Y al fructificar serían dar fruto en el Espíritu. Y eso es lo que debía hacerse. Bien, ¿qué es lo que podemos comentar a continuación después de esto? Que Adán come como ella, con la misma actitud, yo consideraría irresponsabilidad, negligencia, desobediencia, eh, pues ya al decirle que vamos a ser como Dios, porque le debió de haber dicho lo que ella no sabía y se lo dijo a su marido, ya marido, ya es marido, no es su novio, no era su amigo, era su marido. Y habían tenido vida marital en el huerto del Edén, el jardín del huerto, el jardín del el paraíso, como ustedes quieran llamarlo. Y ellos ya habían tenido esta orden y ahora Adán la desobedece. Cuando Adán desobedece esta orden, pues ya hay una situación muy complicada porque Adán consciente y con conocimiento y también imprudentemente desobedece y come. Cuando ellos comen esto, cambia y hay una configuración, una mutación completa en su propia naturaleza espiritual. Porque comentamos que la serpiente, al decirle a Eva una mentira y que fue cortada la comunión de Eva con no solamente con el Señor al desobedecer, sino también con su marido, dejan de ser uno. Y al ella espiritualmente, y enfatizo espiritualmente, se separa de la sujeción de su marido, ya no son uno en ese momento, y la serpiente la hace que diga una mentira, se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo, que aparte que era Satanás homicida desde el principio, ahora es padre de mentira. Y es cuando Eva ahí dice la mentira, y es que el Señor nos dijo que no comiéramos, sino que no tocásemos, y eso es una mentira. Ella da luz a la mentira, nace la mentira, lícitamente, legalmente, en una trampa de esa configuración bajo la ley de Dios, Satanás se hace padre de la mentira a través de Eva, y Eva da luz a la mentira. Y así llega con Adán, y cualquier cosa que le haya dicho ya era una naturaleza que ha sido mutada, ha sido cambiada. Adán se convence de eso, come el fruto y también le sucede lo mismo. Los ojos de ambos son cambiados, ¿sí? Los dos ya tienen esta situación. En el versículo 2, de capítulo 3, versículo 2, hay una débil defensa que hace Eva. En el versículo 2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer. Y después en el 3 dice la mentira, no tocaréis. Y eso era lo que necesitaba la serpiente, que dijera algo de su naturaleza, que es padre de mentira y es su genética espiritual, si la hay. Es lo que dice la serpiente. Entonces, el 6 vio que era bueno el árbol, come y se la lleva a su esposo. En el versículo 7, ahí nos habíamos quedado al final del 6. En el 7 dice,
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí surgen cosas que son muy relevantes, que esto nos va a dar mucha luz para entender cuál es el diseño y la dinámica del matrimonio. ¿Qué tipo de ojos se abrieron en ellos? Tenían los ojos espirituales abiertos porque veían a Dios y hablaban con Él, tenían comunión. Entonces los ojos espirituales, y estaban sujetos, su alma sujeta a lo que el Espíritu indicara, y el Espíritu de ellos siguiendo la alimentación del fruto de vida en una prueba de obediencia y aptos para ser enseñados por el Señor. Iban a ser instruidos por el Señor. Pero ellos ahora escogen esto, eligen comer esto. Y al abrir los ojos de ambos, en el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, sabiendo el bien y el mal, conocieron que estaban desnudos. Pero en el capítulo 2, al final, en el último versículo, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Desnudez implica varias cosas y tiene varios significados. No es nada más la ausencia de vestiduras. No. Acá la desnudez implica también principalmente lo que procesa nuestra mente cuando nosotros percibimos algo que entra por el sentido de la vista. Al percibir algo por el sentido de la vista, según lo que veamos, es lo que interpretamos de acuerdo al conocimiento adquirido, de acuerdo a las experiencias vividas, de acuerdo a lo que nuestra memoria nos haga recordar, etcétera. Todo lo que implica el proceso del conocimiento. Cuando ellos se ven, ya no se vieron con los ojos del Espíritu, porque esos ojos ya se habían cerrado, quedaron bloqueados por la desobediencia, y ahora ellos están racionalizando y empiezan a verse de otra forma y de otra manera su propia desnudez. ¿Y qué empiezan a prevalecer ahí? Básicamente las funciones del alma, los órganos del alma, que en su manual está escrito cuáles son, pero los menciono. Los órganos del alma, el área cognitiva o intelectual, o las inteligencias múltiples, todo ese tipo, la inteligencia emocional, todo eso que tiene que ver lo que se sabe hoy que hay en el área cognitiva. También está, que ese es un órgano. Otro órgano es lo que es los órganos, componentes del órgano del alma, está las emociones. Las emociones van a ser las básicas con que Dios, porque Dios las tiene, y como fuimos hechos a su imagen y semejanza del alma de Dios, también nosotros tenemos esa mismas tipo de emociones, que son el afecto, uno, va a ser otra, la alegría, ¿sí? La alegría, otro va a ser la tristeza y otro va a ser la ira. Son 4 emociones que también Dios tiene, y en todo el Antiguo Testamento ahí encontramos todas estas emociones con Dios. Él lloró en lugares así por el pecado del hombre, se entristeció por su nación, por Israel, se arrepintió, que es una mezcla de sentimientos. Él se alegró y todas las emociones manifestó. Lo que no tiene Dios como sentimiento o como emoción dentro de las básicas es el miedo. El miedo no existe en Dios, pero se lo tiene que
instalar al hombre, porque ahora que el hombre ha desobedecido y ha comido el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, y que esa misma maldad, al cesar la protección de Dios para con ellos por la desobediencia y el pecado, podían ya morir. Entra la muerte al hombre, a la humanidad. La creación se vuelve contra el hombre, los animales se vuelven agresivos y desobedientes, al hombre le va a costar trabajo hacer animales domesticados, aparecen los virus y bacterias patógenos, todo lo que les mencioné de las plantas, ¿no? Que podían ser buenas y ahora también potencialmente malas, y también de que en ellos esa mezcla de sentimientos, de emociones, hagamos una fórmula, un poco de tristeza, algo de ira, le ponemos un poco también de afecto y casi nada, una pizquita tal vez de alegría, ¿no? Eso va a dar origen a un tipo de emoción. Hay unos organizadores donde viene todos los resultados de las mezclas de todas las emociones del hombre conocidas, ¿no? Pero a Adán y Eva les agrega una emoción que no tenían, era el miedo. Lo leemos acá, miren, acompáñenme aquí mismo al capítulo 3. Dice así, que en el 7 fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron fue algo que adquirieron en su área cognitiva. Entonces cosieron hojas de higuera, una habilidad y una destreza manual. Quién sabe cómo los cosieron, con lianas o con algo que elaboraron ellos, hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Y, ¿Y por qué se hicieron delantales? Antes de entrar a lo del miedo, porque aquí quiero detenerme para explicar algo importante. ¿Qué fue lo que se cubrieron Adán y Eva? Obviamente que se cubrieron sus áreas genitales, de ambos, para que no los viera quién, si no había otras personas más que ellos, para que no los vieran los animales, o para que Dios no los viera. Se querían cubrir delante de ellos. ¿Y cómo? Si ellos andaban desnudos y podían tener su intimidad marital sin ningún problema. Aquí vemos que hay una categorización en cuanto a la relación de la intimidad, de la comunicación, de los sentimientos de ambos. Aquí ya hubo algo diferente, ¿no? Algo tremendo está pasando entre ellos, que se cubren su genitalidad y se ponen las hojas de higuera para cubrir su desnudez, porque otro de los conceptos que tiene esta palabra, este término en el hebreo, es la observación con morbo, ¿sí? Observar con morbo. Eso es lo que ellos estaban viendo de ellos mismos, esa observación. Entonces eso hace que venga una aparición de sentimientos confusos, turbación del alma, ¿no? Turbación en sus áreas del alma. Como vemos que en varias escrituras eso ocurría cuando el hombre es pecador, ¿no? Se arrepiente porque hizo mal, y como Judas Iscariote, que fue turbado del alma, turbación del alma, por otras partes hay esa referencia, que ya después se arrepiente, va ahí de haber vendido a su maestro, el Señor Jesús, y va y se quita la vida, vende a Cristo, después tira las monedas con los sacerdotes, no se las aceptan, después va, se cuelga de un árbol. Turbación del alma. Y eso es la mejor evidencia de las consecuencias. Por cierto que también se cuelga de un árbol, se colgó yo creo que del árbol de las ciencias del bien y del mal, porque parece que la decisión que tomó fue así, ¿no? Frutos malos, hasta llegar a ese punto. Bueno, entonces, volviendo a lo de Adán y Eva, cuando ellos se cubren su desnudez con hojas de higuera, sucede algo en el 8.
y oyeron la voz del Señor de Dios. No, no dice discernieron, o el Espíritu les habló, o llegó un ángel, no. Oyeron sensorialmente. Oyeron que la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, como lo hacía siempre. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y aquí también encontramos, y esto testifica de la inocencia pasiva en lo que ellos vivían, ¿no? Que es lo que se conoce como la prelapsaría. O sea, la prelapsaría, la inocencia o santidad por ausencia del conocimiento del bien y del mal, en la cual estuvieron viviendo Adán y Eva, pero ahora ya no lo están, ¿no? Esa inocencia y santidad pasiva. Y se acabó eso, se acabó. Se acabó cuando ellos se esconden. Y cuando les habla, que están escondidos entre los árboles del huerto, y fíjense, como si Dios no viera todo, pero se están escondiendo de su creador, de su padre, y se esconden detrás de árboles que son de madera, ¿no? Y esto se los doy como un dato porque voy a volver a tomar en su momento. Detrás de árboles de madera, valga la redundancia, ¿no? Dice, no, no son de plástico. No, tiene su porqué. Se escondieron detrás, pero después se los dijo. Dice, y oyeron la voz y él respondió. Le dice en el 9 al hombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Como si Dios no lo supiera. Pero Dios sabía que lo podían oír, él sabía ya todo esto. Pero le está dando la concesión del beneficio de la duda, ¿no? Es decir, Adán, todavía hay posibilidades. ¿Dónde estás tú? Y dice aquí en la lectura, él respondió, el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí ya aparece el miedo. Ya aparece esta emoción que el hombre no tenía originalmente, pero ahora ya lo tiene. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué le dio miedo a Adán? Porque estaba desnudo, si antes sí podía. Porque Adán, al comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por contener ese árbol, este conocimiento, y que Dios lo había puesto para probar la obediencia, y la cuestión que, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí hay algún ingrediente común. Todo fue hablado, todo fue dicho por la palabra. No había una instrucción escrita, no había una grabación, no había un video, no, todo era hablado. Y la fe viene por el oír, y por el oír viene la salvación, viene el efecto del Evangelio cuando son las buenas nuevas. Y aquí, a pesar de que está recibiendo las buenas nuevas Adán, de oír la voz de Dios y de responder a la voz de Dios, ya la fe de Adán y la fe de Eva ya había cambiado, y la misma manera como se haya revelado el primer pecador de la creación, como lo dijimos que fue en su tiempo Lucifer y después Satanás, pues que también fue todo hablado, no fue nada escrito, no fue nada grabado, sino todo ocurrió en el ámbito de lo que se habla, en un paso de fe. Así también esa misma fe que ingresó en los sentidos y en la mente de Eva y en la de Adán después por la voz de su mujer, esta misma palabra hablada va a incorporarse también en Adán, y tiene ahora esta enseñanza, ¿sí? Esta conducta
de lo que haya oído de su mujer, que fue discípula de su mujer, de la serpiente. Entonces le dice, en el versículo 11, Dios le dice, ¿quién te enseñó? O sea, aquí ya hubo un maestro, aquí ya te dieron una clase, aquí ya te dieron una lección. Y le dice Adán, ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Qué clase de maestro tuviste? Yo te estaba enseñando. Yo era tu maestro a través de obedecerme y comer el fruto de vida, del árbol de vida. Pero ahora yo veo que tú has hecho otra cosa. Porque antes no te avergonzabas de tu desnudez, pero ahora te avergüenzas y además, es más, te veo cubierta tu genitalidad con hojas de higuera en algo que yo santifiqué y que era por lo cual yo iba a tener linaje cuando les dije que se multiplicaran. Adán, me estás ocultando de mi vista porque ya me estás igualando a ti, me estás haciendo me estás haciendo un Dios falso, humano. Estás humanizándome. Yo soy Dios eterno. Y me estás ocultando tu genitalidad de tuya y la de tu mujer y tu mujer también, en acuerdo, con algo que yo hice para multiplicarse su especie y que yo me apareciera con ellos y fuera mi linaje. Y me lo estás ocultando, te estás llevando a lo oculto tu genitalidad. Y sí, sí lo había llevado a lo oculto. Entonces ahí le dice, sigue diciéndole, has comido del árbol que yo te mandé no comieses, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No dice mi mujer como esposa, sino como una compañera, como de trabajo, como de oficina, qué sé yo, ¿no? Compañera en un colectivo, en, no sé, una persona que estaba junto a mí. Y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y eso es precisamente lo que había ocurrido. El Señor le dijo entonces a la serpiente, la llama. Y la mujer dijo la verdad, ahí. La serpiente le dice a la mujer, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y en polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, el tema sigue después, cuando son expulsados, pero este tema lo vamos a retomar en otros dos módulos, con lo que sigue a continuación, que va a ser el tema de procreación y embarazo, y lo tomaremos en la familia disfuncional en lo que se refiere al divorcio, ¿sí? Bueno, por eso ya no voy a abundar más acá, porque me estoy despegando mucho de lo que deba ser esta sesión. Y en esta sesión, pero ya lo van a entender muy bien, vamos a ver qué es lo que ocurrió con lo que el Señor le ordena a Adán que tenía que hacer y por consecuencia Eva. Y es lo que le da nombre a este primer módulo, que es la institución de la familia. Porque cuando es creado Adán, antes de que Eva también estuviera ya ahí, o ya estaría ahí Eva, que creo que eso sí ya sucede, porque ya estaba ahí en la boda que se celebra, en el capítulo 1 del Génesis, en el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, ya están ahí creados. Y los bendijo Dios y les dijo, fíjense primero lo que va a ocurrir. Y vamos a descubrir lo que denominamos las 4 instituciones
de Dios. Las 4 instituciones dadas por Dios en la creación del hombre y de su mujer, ahí en la tierra. Dice así, en el versículo 26, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí surge la primera. Y va a ser la comunión con Dios. Es la primera institución y la más importante de todas. Mantener la comunión, la comunicación y la relación con Dios. Primera institución. Segunda institución, que hace, no tienen, todas son igualmente importantes. No es que la primera tal vez sí sea la más relevante, pero todas son igual de importantes, ¿sí? La segunda, tercera y cuarta, todas son simultáneas, todas. Dice después en el 26, conforme a nuestra imagen y semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se sobre la tierra. Y todo animal era todo animal, todo tipo de animal. Mantener el control, la autoridad sobre la creación. Al tener autoridad sobre todas las criaturas, era ser patrón, dueño, director, gerente, administrador, si quieren, como ustedes quieran. Eso iba a ser Adán y Eva. Y después dice que crea y se enseñoreen de todos los animales hacia el hombre ya. Y los bendijo Dios, que ya había creado varón y hembra, cuando lo saca del costado, ya viene la distinción de género, varón y hembra, para ordenarles que fuesen uno, para que cumplieran lo que viene a continuación, el 28, 1:28. Dios los bendice y les dice, fructifiquen, o sea, den fruto, ya expliqué, fruto ¿en dónde? En el espíritu, de lo que iba a surgir de ellos al comer del fruto del árbol de vida, con el ADN procesado de una tierra con bendición y a consecuencia de la obediencia y la fe y obediencia. Van a dar fruto y van a dar fruto entre ustedes y con todo lo que vendrá después. Porque después la continuación dice, multiplíquense. Y esto de que son bendecidos y les ordena que den fruto y se multipliquen, es la institución de la familia, ¿sí? Cuando dice multiplíquense, tengan hijos. Den fruto, el afecto, la bondad, benignidad, paciencia, etcétera, etcétera. Y va para que le dieran linaje y le dieran hijos a Dios. Y al hacer esto, se podían multiplicar en toda la creación, sin problema. Y al crearse, se instituye la familia, a través de, desde que ya están unidos en matrimonio y tienen relaciones íntimas, maritales, tienen hijos, y se iba a cumplir esta institución de la familia. O sea que ya llevamos dos, ¿no? Una, la comunión con Dios. Segunda, la de la familia, aunque habíamos mencionado también que el hombre va a recibir otro mandamiento, que fue la autoridad sobre la creación, sobre los animales, que sería autoridad de gobierno sobre la creación. Que esto también, en el versículo 29, se vuelve de alguna manera a confirmar. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les será para comer. Y toda bestia, a toda bestia, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. O sea que todos los animales originalmente fueron
fabricados por Dios, así fabricados, ¿no? Herbívoros. El hombre frugívoro y los animales herbívoros. Y esa era la disposición de Dios. Uh-huh. Y bueno, todo era bueno en gran manera. En el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. 2.1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es decir, no se acostó a dormir el Señor, se fue de vacaciones, no, no, no. Él iba a seguir activo, porque reposar es estar en plena productividad constante. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que hacer más que trabajar en lo trabajado y recibir el premio de lo trabajado. ¿Sí? Eso, entendamos que ese es el reposo. Y eso es lo que tenía que hacer Adán y Eva. Dice el 3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, ya está todo hecho, sigamos adelante. El hombre ya tiene sus órdenes, va a mantener su comunión conmigo porque yo tengo que seguir enseñando. El hombre va a tener que formar familia a través que ya están unidos en matrimonio, va a tener hijos Eva, van a nacer mi linaje, el linaje de ellos. Yo queremos tener eso, la deidad, las tres personas de Dios querían eso. Van a tener que Adán y Eva trabajar en el huerto, que esto también viene aquí confirmado más adelante, en ese trabajo y mantener la economía del planeta y el equilibrio del planeta. Porque tiene que sembrar y tiene que comer de los frutos del huerto, no va a estar en ociosidad. Y además, con el mantener el control de toda la creación. Y así es como encontramos a partir del versículo 4 todo esto. Cuando dice a partir de que el hombre es puesto, 2.4 del Génesis, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea que era un verdadero jardín, ¿sí? Toda la tierra, aquí dice toda la tierra. Y así fue hecha. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Atención, no se les olvide este dato del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre hecho un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, que ya lo habíamos dicho, en medio del huerto, y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí viene la localización de dónde estuvo el huerto. Y después dice en el versículo posterior de cómo hizo el Señor a Eva, que la sacó de su costado, ¿sí? Ahí tomó parte de sus células, bastó para crear a la mujer. Eso lo estudiamos muy bien en el módulo de procreación y embarazo. Ahí retomamos ese, que es el maravilloso milagro de la procreación. Por eso no entro en ello, sino cuando lleven ese módulo lo vamos a estudiar. Aquí hay una parte importante donde le ordena al hombre que tiene que trabajar sobre el huerto, y es esa otra institución, en el que el hombre tenía que labrar y guardar la tierra. Eso está al final del versículo 5, dice que no había hombre para que labrase la tierra, la faz de la tierra. Pero después le dice que el hombre tenía que labrar el huerto del Edén,
porque ahí tenía que guardarlo también. Iba a comer, el 15, 2:15. Tomó pues el Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Ya están las 4 instituciones de Dios. Por un lado está la comunión con Dios, y se las vuelvo a enfatizar porque se las tienen que aprender bien. La comunión con Dios, 1. 2. La institución de la familia, matrimonio e hijos, matrimonio y por medio de la procreación. Segunda. Tercera, autoridad y gobierno sobre la creación. ¿Sí? Tercera institución. Y cuarta institución era que tenía que mantener la administración y la economía del planeta. Economía no en inventar el dinero, ni no tiene que ver con un sistema, economía de ese tipo, eso es terrenal. No, sino de producir en una tierra bendecida, producir para que conforme se fueran extendiendo los hombres y mujeres nacidos en la tierra, disfrutaran también de la productividad, de la habilidad y la destreza, no de la ociosidad, sino del trabajo, porque hasta hoy Dios trabaja, como lo dijo el Señor Jesucristo, y ese es el reposo de Dios, que mientras estás activo, estás recogiendo la cosecha y te llena de gozo y de agradecimiento. Y eso es reposar en el Señor. Agradecerle al Señor con gozo y alegría que nos dio este atributo que Él también tiene de ser un Dios creador y que también nosotros lo tenemos. Esta capacidad que Dios le confiere al hombre de ser creador va a ser las 4 instituciones que Dios le dio al hombre desde el principio. Cuando viene la serpiente y desobedecen, todo esto se viene abajo. Todo esto legalmente por haberse sujetado Eva a la serpiente, que la tiene que separar de que estaba sujeta a su voluntad a la de la serpiente, la tiene que separar. Eso lo vemos con detalle en la familia disfuncional en el caso del divorcio. Y el Señor tiene que volver a unir a Eva al hombre, pero pues el hombre ya estaba en una igual condición de desobediencia al Señor. No tiene ningún problema en unirla nuevamente al hombre, pero ya no a Dios, ni Adán a Dios. El único que había, que era la serpiente, y que ese era el problema, el Señor tiene que unir a Eva bajo la voluntad del hombre, ya no bajo la de Dios, sino la del hombre, y que ya era un hombre que estaba con una naturaleza espiritual cambiada, semejante a la de la, casi igual a la de la serpiente, al hombre animal, que por ahí se menciona en las cartas apostólicas, el hombre natural, el hombre silvestre, el hombre salvaje, el primer Adán con una naturaleza caída, el hombre adámico, mal. Y después, ¿qué pasa con las instituciones? Las instituciones quedan bajo la autoridad legal porque se le entregó a Adán y Eva a la serpiente y él pasa de ser un vago allí en el Edén a ser el príncipe de este mundo. El príncipe del aire también se le menciona. Y todas las tinieblas empiezan a gobernar sobre toda la creación. Por eso que la tierra tiene que ser sujeta a maldición por causa de la desobediencia del hombre, que es maldecido, y eso lo vamos a ver en la próxima sesión, y qué repercusión va a tener sobre las instituciones, y va a ser terrible lo que sucede. Muy bien, ¿y cómo eso se va a solucionar? Eso continuaremos en nuestra próxima sesión para considerarlo. Muy bien, llegamos hasta este punto y nos veremos en nuestra cuarta sesión. Que Dios los bendiga y estaremos presentes en la clase siguiente. Bendiciones.